Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Planeta Caracol. Por supuesto, este punto de encuentro para hablar de lo que está pasando en materia de transición energética, en materia de humanidad, frente a los retos que se nos plantean en torno al medio ambiente, los recursos naturales, las crisis de calentamiento global, pérdida de biodiversidad, contaminación, en fin, lo que podemos hacer a través de nuestros hábitos de consumo, los grandes debates que estamos llevando a cabo como humanidad. Pues bueno, para hablar justamente de transición energética, hoy vamos a dedicar todo el espacio, todo Planeta Caracol, con voces, con focos, con diferentes miradas, experticias, conocimiento de esta materia. Pero me encanta inicialmente saludar a Alison Benson. Alison es directora de Reimaginémonos. Hemos conversado contigo, Alison, tiempo atrás, pero qué bueno volverte a saludar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Bienvenida. Muchas gracias por este espacio para hablar de un tema que además va a estar en el debate público en las próximas semanas, en esa COP que va a estar ocurriendo próximamente en Brasil y que, como dices, habla de esas crisis, pero también potencialidades del cambio climático, y la transición energética sí que va a estar en el centro del debate. Y justamente este fin de semana estamos dando tremenda relevancia a lo que representa jugar de locales, como se dice en el fútbol, una COP en Belém do Pará, en Brasil, justamente en la Amazonía, una Amazonía que compartimos con 8 estados, una Amazonía que visibilizamos, que mantenemos siempre vigente, que enfrenta una multiplicidad de fenómenos, Alison, pero que al mismo tiempo nos permite entender qué estamos haciendo, porque, bueno, cada vez más estamos viendo la promoción y la ejecución de parques solares, las alternativas de la energía eólica, biomasa, aunque, bueno, en el caso particular de Colombia tenemos una matriz limpia, como es la generación de energía a partir de agua, pues por supuesto variar ese portafolio es fundamental, y todo esto también en un contexto global de la descarbonización, de las decisiones que se han adoptado en el Parlamento Europeo, los términos a 2030, cero importación o compra de carbón, en fin, un escenario supremamente rico, supremamente valioso para compartir con todos los oyentes, millones de oyentes que se suman en Caracol Radio a través de Planeta Caracol todos los fines de semana. Alison, ¿tú cómo ves el hoy por hoy de este debate global y también aplicado a nuestra región? Bueno, Fidel, yo creo que un punto de partida es reconocer que la transición energética ya inició, no tiene vuelta atrás, y la pregunta es cómo se está montando Colombia en este bus. Cuando decimos que no hay vuelta atrás, cito a Adrián Correa, exdirector de la UME, que decía, y es que la transición es una decisión geológica, no política. Los combustibles fósiles se están acabando y el mundo está transitando a pensar en esas nuevas energías, y yo creo que una pregunta clave es si esas nuevas energías van a ser una oportunidad para crear una nueva economía. A todos nos interesa que los cambios que trae la transición energética beneficien al país, beneficien a Colombia, y eso significa cómo la transición puede beneficiar 3 cosas. 1, nuestra economía; 2, nuestras comunidades; y 3, nuestros territorios. En términos de economía, yo creo que hay un punto clave, es cómo podemos usar la transición para hablar de nuevos modelos de propiedad y nuevos modelos de producción. Nosotros comparamos lo que ha venido pasando históricamente con este sector económico, que además atraviesa todos los demás sectores, y es que está concentrado en unas pocas manos, muchas veces extranjeras, y en unos pocos proyectos de gran impacto. Uno de los cambios fundamentales que va a traer la transición es que va a permitir que ya no hablemos de unos pocos grandes proyectos, sino de muchos pequeños proyectos energéticos. Donde caiga el sol, donde haya viento, hay una oportunidad para que las personas pasen de ser no solo consumidores, sino también productores de la energía, y con eso aprovechar las oportunidades que esto implica en generación de ingresos, en aprovechamiento de esos beneficios de la energía como un eje transversal de nuestra economía. Entonces, por eso hablamos de nuevas economías, pero también hablamos de cómo se va a beneficiar las comunidades del país, y esto nos hace hablar sobre, por ejemplo, ciertas regiones que han estado enfocadas en estas producciones, cómo se van a
y reinventar esas identidades y esas apuestas productivas para aprovechar la transición energética, que es muy importante que se haga poniendo no solamente a las personas en el centro, sino también a los territorios en el centro. Cuando decimos territorios, hacemos énfasis en una cosa muy importante, que es la naturaleza, nuestros recursos naturales, que además son la gran riqueza que tenemos en Colombia. Entonces yo creo que ese es el mensaje, una transición que ya está empezando, que trae nuevas energías sí o sí, pero cómo podemos aprovechar esas nuevas energías para hablar de nuevas economías, economías que sean menos extractivas con el medio ambiente y también menos desiguales en cómo se participa de y se reparte de esas utilidades que se generan. Sí, recientemente Alison y oyentes hemos venido acuñando conceptos como economía circular, que por supuesto dista de la economía lineal, extractiva, consumo y desecho, y generación de residuos, inclusive contaminación e impacto en diferentes aspectos de recursos. La economía circular pues nos ha ya enseñado la manera como podemos reutilizar, reinventarnos, aplicar tecnología, la misma creatividad per se, optimización de recursos, minimizar el impacto en los recursos naturales. Esta nueva economía, que sin duda está atada a la transición energética, pues va a generar cambios en los modelos productivos, en cualquier escala o en cualquier medio de producción, Alison. No conozco ninguna compañía, empresa o proceso productivo que prescinda de energía. Esto se debe dar, ya se está dando, ¿no? Tú lo has dicho claramente. Colombia, la región, el planeta como tal, ¿está listo? ¿Hay desigualdades? ¿Estamos rezagados? ¿Qué lectura tienes? Bueno, estás hablando de la economía circular y yo creo que hay un concepto muy interesante que está empezando a coger fuerza y es la idea de la economía regenerativa. Esta idea va un paso más allá de lo circular, de la sostenibilidad, y habla también de lo que necesitamos para reparar los daños, no solamente daños ambientales, sino también daños sociales que se han generado por estos modelos económicos hiperconcentrados, hiperextractivistas. Entonces hablamos de cómo echar para atrás parte de esos daños y cómo, por decir así, fertilizar esas nuevas oportunidades para que pues puedan crecer de una manera más justa. Eso, por supuesto, no es una tarea fácil. Y yo creo que otro de los puntos centrales que tú has mencionado es que se requieren muchos cambios en el modelo productivo, por ejemplo. Y eso me hace enfatizar en una idea que yo también creo que es central cuando hablamos de la transición energética, y es que la transición energética requiere muchas transiciones. La transición son varias transiciones, no solo lo que tiene que ver con la energía, sino también requiere una transición económica, una transición fiscal y una transición cultural. De la transición cultural, yo creo que no se habla tanto, pero es importante, y es cómo entendemos que la transición energética requiere un cambio en cómo nos relacionamos con la energía, tanto como consumidores como productores. Por el lado de cómo nos relacionamos como productores, se abre esta puerta que les estaba comentando a que muchas más personas sean productores de energía, que de hecho eso llama a los productores prosumidores, y es que son a la vez productores y consumidores, y eso es una nueva relación con la energía. Pero también yo creo que hay un punto central en lo cultural que tiene que ver con esta idea de la economía circular, regenerativa, y es que los patrones de consumo tienen que readaptarse de alguna manera a entender que los límites de la energía pues existen, ¿no? Los combustibles fósiles se están acabando. El sol y el viento no son unos recursos, digamos, que puedan como gastarse de igual manera, pero sí todo lo que hay alrededor, en infraestructuras, en materiales, en desechos, alrededor de esa producción de energía. Entonces, esa idea de que hay unos límites creo que también es muy central cuando hablamos de las nuevas economías y de la economía regenerativa. Eso por el lado, entonces, Fidel, de la transición cultural que necesita acompañar la transición energética. Y hay otras dos transiciones que son la económica y la fiscal. Brigitte ahorita nos va a hablar muchísimo más de eso, pero hay como unos puntos de partida que tenemos que tener en cuenta, y es que
Colombia depende altamente en sus ingresos, en sus exportaciones, en la generación de empleo formal de estos sectores asociados al petróleo y al carbón, y por tanto no podemos hablar de una transición energética sin preguntarnos cuáles van a ser esas apuestas productivas que generen empleo y que generen los ingresos que necesita el país para seguir haciendo unos gastos esenciales, incluyendo llevar energía a las familias, porque todavía hay cerca de 1.4 millones de hogares en Colombia que no tienen energía. Entonces, cuando hablamos de la transición, necesitamos decir, bueno, no solamente cómo se generan beneficios para el país, sino en específico para esas personas que en pleno siglo XXI todavía no tienen electricidad. Claro. Óyeme, Alison, mira que recientemente un informe global indicaba que el mundo está viviendo un punto histórico. Por primera vez las energías limpias superaron al carbón como fuente principal de electricidad global. Y ojo, comillas, el futuro de la energía limpia no es una promesa lejana, ya está aquí. Lo dijo el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, muy al tenor de lo que tú nos has dicho desde el comienzo de esta conversación. Sí, interesante ese dato, y es que pues ya hay unas metas y unos adelantos pues que son como visibles, ¿no? Materializables, los cambios tecnológicos que están reduciendo los precios de la inversión y de las tecnologías son muy importantes y abren paso para que esto se dispare, pero pues eso requiere, como decía, no es solamente una cuestión de recursos y de energía, sino es una conversación que debe ir más allá de los ingenieros, más allá de las grandes empresas que están invirtiendo, y deben incluir a todas las personas que usamos la energía en el día a día. Yo creo que también hay un tema interesante ahí sobre el cual Ricardo nos puede hablar más, y es pues en la práctica cómo se está generando la energía de las nuevas energías en Colombia, cómo son esos proyectos que no solamente están en La Guajira, sino que están en muchas otras zonas, y qué falta en Colombia para que podamos avanzar hacia pues tener un mayor porcentaje de energías que vengan de estas fuentes nuevas, ¿no? Más allá de la hidroeléctrica, pero también estos, y creo que es una pregunta muy interesante para hacer con visión de mercado. Entonces, sobre eso Ricardo nos hablará. Sin duda, y ya en instantes estaremos en contacto con Ricardo Álvarez. Pero bueno, Alison Benson, siempre será un placer conversar contigo hoy en este especial de Planeta Caracol, el hoy por hoy de la transición energética en el mundo y por supuesto el papel que juega Colombia en la región. Alison, gracias por estar aquí en Caracol Radio en Planeta Caracol. Gracias, Fidel, gracias por abrir estos espacios, y por un mensaje para cerrar es que pues en Colombia la transición ya empezó, en el mundo la transición ya empezó, pero debemos reflexionar sobre cómo hacemos una transición para nuestro país y no dejemos que las reglas de estas nuevas energías y nuevas economías las pongan otros. El bus ya arrancó y tenemos que montarnos y acelerar hacia esos nuevos futuros que traen oportunidades y ojalá también mayor equidad para nuestro país. Estás en Planeta Caracol. Y avanzamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Hemos conversado con Alison Benson, directora de Reimaginémonos, y lo decía ella, es momento de conversar ahora con Ricardo Álvarez Orozco, CEO de WePower, una startup que desarrolla mini granjas solares, comunidades energéticas en Colombia, las nuevas energías. Y qué bueno vincularte a este diálogo, Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Fidel, muy contento de estar contigo, excelente gestión la que haces en este programa y muy contento de poder hablar de la transición energética, en especial de la justa. Exactamente, una transición energética justa porque, claro, muy cómodos estamos en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, bueno, en la región Caribe hay algunos problemillas, pero hay una cantidad, una media Colombia que inclusive está fuera del sistema nacional interconectado y que el suministro o la generación de energía es por otros medios, y que allí cabría perfectamente el desarrollo de las comunidades energéticas que tú promueves, también de las mini granjas solares. ¿Cómo analizas ese hoy por hoy de la generación limpia de energías, de las nuevas energías alternativas? Bueno, Fidel, yo creo que para la mayoría de las personas este tema de la transición energética en ocasiones se vuelve un marketing verde, pero yo quiero decirte que no es realmente un concepto bonito, es una urgencia.
lo que llamamos transición energética justa es precisamente evitar que esa historia de segregación y de olvido territorial se repita. Cuando el mercado actúa sin un propósito social, suele concentrar la riqueza y dejar atrás a los territorios. En Colombia lo vemos, parques eólicos gigantes en regiones donde la gente sigue sin energía o proyectos que llegan y se van sin dejar capacidades locales. Precisamente nosotros en WePower intentamos hacer lo contrario. Un ejemplo es un proyecto como la mini granja de generación distribuida de Valencia de Jesús que nosotros hicimos ya, y allí contratamos gente de la zona, usamos tierras de los campesinos, dejamos ingresos recurrentes a estas personas, inclusive les instalamos sistemas de autogeneración para sus fincas. En Paratebueno la misma historia, generando empleo local. Esa es la diferencia. La transición energética no puede ser solo instalar paneles, tiene que transformar las vidas de las personas en territorio. Absolutamente de acuerdo, porque justamente el impacto que tiene en términos sociales, económicos, de calidad de vida y de reivindicación también como de esos derechos es tremenda en las regiones que por X o Y razón estaban olvidadas, Ricardo, y quizá ustedes están dando un ejemplo claro de que sí se puede, pero ¿cómo coordinar esto con autoridades locales, municipales, departamentales? ¿Cómo hacer robustecer esa línea de trabajo que ustedes vienen ejecutando? Pues mira, Fidel, yo creo que para la mayoría de las personas uno de los grandes ejemplos de los problemas de la transición ha sido los parques eólicos de La Guajira. Y yo te digo que con total certeza el error en La Guajira no fue la energía o no fue el proyecto, fue la forma. Fue pensar que la transición energética se hace desde un escritorio. Nosotros trabajamos con un enfoque más de abajo hacia arriba, escuchar primero, diseñar después. Cada proyecto de WePower arranca con un mapeo social, acuerdos de beneficio mutuo. Inclusive tenemos un programa de capacitación de facilitadores para que una madre cabeza de familia en Cerinza o en Aguachica pueda hacer nuestro enlace territorial. La capacitamos para que sepa energía y ella va a ser esa cara bonita y ese enlace de que así nos comunica las necesidades. Otro ejemplo es en el Amazonas. Estamos estructurando una comunidad energética con los líderes indígenas. Son ellos quienes deciden cómo se usa la energía, cómo se hace con los excedentes, quién los administra. Eso genera apropiación y no resistencia. Tienes que arrancar primero escuchando al territorio y luego actuando. Claro, en el caso particular con las comunidades indígenas, por supuesto, hay un respeto con la ancestralidad, pero también un entendimiento de que ellos han sabido recibir toda esta transferencia de conocimiento, de nuevas tecnologías, y has dicho algo interesante porque esos excedentes de energía se convierten también como en un insumo económico para las comunidades, o sea, hay un rédito interesante en la transición energética cuando se tiene esa sensibilidad social. Por supuesto que sí, Fidel, pero fíjate que yo te quiero decir que no es la única oportunidad real que hay hoy en día en el sector de las energías. Mira, si tú tienes ahorros, por ejemplo, tú podrías invertir en energía renovable con retornos de hasta el 40% dependiendo de tu declaración de renta. Por otro lado, si tienes tierra, puedes arrendarla a largo plazo con pagos indexados y seguros, ya no más volatilidad por las heladas, ya que la fresa subió bajo de precio, nada de eso. Si no tienes ni lo uno ni lo otro, puedes sumarte, por ejemplo, una comunidad energética y solo sumándote a la comunidad energética puedes ahorrar entre el 10 y el 30% de tu factura. Además, si eres un empresario, por ejemplo, o cualquier otra persona, puedes migrar a energía solar sin invertir un solo peso, imagínate. Nosotros, como WePower, financiamos la instalación y tú solo pagas por la energía más barata que la red. Es decir, mira, la transición energética no es solo ambiental, es una oportunidad de prosperidad colectiva y de eso se trata, de sacar a millones de personas de la pobreza energética y dejarle un mejor futuro a las nuevas generaciones. Y de una justicia, ¿no? Una justicia social, ahí se enmarca claramente, Ricardo. Completamente. Creo que de eso se trata, de abrir las oportunidades, de intentar que este periodo de transición, porque como bien lo dice la palabra, tiene un inicio y un final, pueda involucrar a la máxima cantidad de personas, dejando el máximo beneficio para cada una de ellas. Me parece supremamente importante, Ricardo, que quienes te están escuchando en los otrora territorios nacionales, imagínate, en esas zonas donde están desconectadas de la red nacional de distribución de energía,
puedan constituir comunidades energéticas o puedan promover estas mini granjas solares. ¿Cómo, por ejemplo, pueden contactar con WePower? ¿De qué manera pueden ustedes establecer ese primer lazo, ese primer face to face? Por supuesto, mira, nosotros tenemos habilitados la página web para que los que son más curiosos nos visiten, WePower en inglés.com.co. Nos pueden buscar en Instagram, Facebook y LinkedIn como WePower Latam, o pueden comunicarse a nuestro número de comercial, que es el 304-458-3691. Y con el mayor de los gustos los atenderemos. Si quieres, lo puedo repetir, el número 304-458-3691. Allí los podemos atender en cualquiera de sus necesidades. Y las redes sociales WePower Latam, WePower Latam, y en www.wepower.com.co. Perfecto, vas a ver cómo se disparan las comunicaciones, pero quiero finalmente que nos des una reflexión o una proyección de lo que representa la COP de Belén do Pará, el debate de la transición energética, el papel de los países amazónicos, el papel de esta región que creo está dando pasos ya sólidos en materia de transición energética, Ricardo. Pues mira, Fidel, es un interesante espacio, lo quisiera abordar desde una perspectiva muy pragmática. Hay un gran cantante, Facundo Cabral, que dice: si no es hoy, ¿cuándo? Y si no somos nosotros, ¿quién? Para muchas personas suena abstracto esto de la transición. ¿Por qué discutimos o por qué queremos hacer transición si somos un país pobre? ¿Por qué queremos hacer transición si aún faltan muchísimos elementos? Y yo quiero decirle a todos que precisamente la transición energética y el rol de los países panamazónicos, como lo son Brasil, como lo es Venezuela, como lo es Colombia, Ecuador, Perú, es liderar ese enfoque y decir: aún siendo pequeños y aún no siendo nosotros los responsables del cambio climático, nosotros sí queremos evitar que esto adquiera otras escalas, ¿no? El informe de paneles internacionales sobre cambio climático ha dicho últimamente que hemos roto o hemos sobrepasado el 7º límite planetario de los 8 o 10 que hay. Entonces, yo creo que el llamado no es menor, el llamado es a recordar que más allá de las necesidades particulares o los deseos particulares que todos tenemos, hay una necesidad como sociedad y como mundo de dejarle un mejor futuro a las nuevas generaciones, y allí es que nosotros tenemos que ser actores relevantes, y allí es que nosotros tenemos que recordar que nuestro rol no es solamente el consumo, sino que nuestro rol es dejarle un futuro más próspero a nuestros hijos. Pues Ricardo Álvarez, CEO de WePower, startup que desarrolla mini granjas solares y comunidades energéticas aquí en Colombia. Gracias por estar en este especial de Planeta Caracol en Caracol Radio, Transición Energética. Fidel, ha sido un gusto y nuevamente siempre a la orden y siempre a disposición de poder apoyar y poder seguir transformando este país para que fortalezcamos los lazos y creemos un mejor futuro. Estás en Planeta Caracol. Estamos en Caracol Radio, avanzamos en este especial de Planeta Caracol, Transición Energética. Hemos conversado con Alison Benson, directora de Reimaginémonos, lo que es el debate mundial global de la transición energética, con Ricardo Álvarez, las mini granjas solares, las comunidades energéticas justas. Y bueno, llega el momento de saludar a Jennifer Medina Hernández. Jennifer es artista monteriana, experta en derechos humanos, en comunidades impactadas por la industria de los hidrocarburos. ¿Qué tal, Jennifer? Bienvenida a Caracol Radio. Un saludo cordial de Montería. Pues Jennifer, en buena hora conversar contigo y acercar la realidad de comunidades que han resultado afectadas por la industria de los hidrocarburos justo en momentos históricos de la humanidad, que estamos hablando de energías limpias, transición energética. La ONU, en cabeza de Antonio Guterres, ha dicho que el futuro de la energía limpia no es una promesa lejana, ya está aquí.
¿Qué opinas tú de lo que ha pasado en Colombia, de esa vocería que has liderado durante tanto tiempo? ¿Qué lectura tienes a propósito de este tema? La transición energética no se puede ver solamente como un asunto técnico o un asunto económico. En esta reunión yo soy la vocera cultural y resulta que también me parece que es un cambio profundo en la manera en que habitamos, producimos y nos relacionamos con la naturaleza. Ahí es donde la cultura es clave. Entonces, si no miramos la transición energética, lo que viene sucediendo desde la cultura, vamos a correr el riesgo de imponer e imponernos modelos ajenos que están conectados a las necesidades reales de nuestras comunidades y que en vez de integrarnos, de pronto nos excluyen, ¿sí? Los hacedores culturales aquí en Colombia, los artesanos, las personas que portan nuestras tradiciones, son quienes vienen transmitiendo los relatos que le dan sentido, ¿sí? Sentido a nuestra identidad como colombianos. Entonces, los culturales promueven el carnaval, la Feria de las Flores, las fiestas de Cartagena, ¿sí? Y quienes pueden ayudar a llevar ese mensaje de la transición energética y que no sea solo un proyecto técnico, ¿sí? Sino un proceso compartido y que sea justo, porque sin cultura no hay una transición justa. Entonces, me parece muy importante que ese cambio ya esté sucediendo porque afecta directamente a los artistas, los hacedores de la cultura, bien a nuestros agricultores, que son quienes producen el alimento que soporta toda la cultura gastronómica de nuestro país, que es de las principales del mundo, es una delicia. Sí, ¿no? Y es valiosísimo lo que tú nos dices, Jennifer, porque sin duda la transición energética no es solo tomadores de decisiones en un escritorio, tampoco inversiones mega que no tengan ningún impacto en comunidades, que haya justicia en ese sentido, pero al mismo tiempo yo valido mucho lo que tú nos planteas y es la narrativa de la cultura, de todas las expresiones culturales que tenemos como sociedad en este proceso que sin duda marca un antes y un después de la humanidad, porque de la transición energética dependerá acceso a recursos, procesos productivos, seguridad alimentaria tal vez, salud pública seguramente. Es un Así cambio es. de humanidad. Aquí no estamos hablando de regiones, creo que es global, ¿no? Y ese lenguaje lo tenemos ya que implementar en Colombia y romper ese cascarón que tenemos. Y esto no es un proceso solamente de Colombia, ya Ujú. esto es un proceso que comenzó en diferentes lugares del planeta y necesitamos tres cosas muy concretas desde la cultura. Y lo primero es que en estos proyectos de transición energética haya participación, formación y distribución. Lo primero es la participación, porque las comunidades y las personas, los hacedores, no pueden ser solamente los agricultores, los artistas y los actores culturales, deben tener un de diseño hasta la ejecución. ¿Por qué? Porque ellos son quienes conocen su territorio, ellos son quienes habitan, quienes padecen necesidades y los cambios que se vienen dando debido al cambio climático y otras cosas en su territorio. Entonces, lo segundo es la formación y el acceso. Hay que invertir en programas que preparen a estas nuevas generaciones y a los jóvenes rurales para ser parte del nuevo modelo energético, ya sea produciendo, ya sea innovando, ya sea llevándose o comunicando estos cambios de la cultura. Tienen miedo a lo que no conoce, pero si nosotros hablamos de manera clara de cuáles pueden ser los beneficios, nosotros le enseñamos a los campesinos cómo se pueden optimizar sus labores del campo, pueden acceder a mejoras en su producción. Desde la transición energética me parece que va a ser mucho más sencillo. Y lo tercero es la redistribución, Ujú. porque los incentivos no solamente se pueden encontrar en los grandes capitales, en las grandes empresas, ¿sí? Necesitamos políticas públicas que garanticen que los beneficios también a las comunidades y que cuidan la tierra, que son las que cuidan la tierra y tienen la agricultura. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy los estratos más altos subsidian a los estratos más bajos cuando estamos hablando de energías tradicionales, ¿sí? Pero si estos pasan a la transición energética, se pasan a las energías limpias, este impacto económico va a recaer sobre los estratos que no están tan favorecidos. Entonces, por eso tiene que haber redistribución y unas políticas públicas que garanticen que esos beneficios lleguen también a las comunidades, al sector rural y sobre todo
a los hacedores y las hacedoras de la cultura. Jennifer, estamos hablando entonces de crear una nueva economía que impacte positivamente en comunidades y en territorios. Hablamos, por supuesto, de nuevos modelos de propiedad y de producción en términos de transición energética. Bueno, he tenido la oportunidad de conocer muchísimas regiones de Colombia, ayudar a hacer diagnósticos en derechos humanos, en todo lo que son los sectores por las operaciones de hidrocarburos, ¿sí? Y me he dado cuenta cómo se ha ido perdiendo la actividad principal en estas zonas. La actividad principal que era la agricultura, ¿sí? Se ha ido perdiendo porque los jóvenes y las personas que habitaban los territorios han dejado de lado a eso por esperar empleos en estas empresas de hidrocarburos. Y si bien nosotros no podemos transicionar de un momento a otro, es un proceso que se viene dando y que está bien que se haga de manera paulatina y con diseño, como dicen mis compañeros. También es muy importante que nosotros sepamos de cultura hay que impactar con los mensajes que sean claros, que sean sencillos, para que las personas entiendan por qué la necesidad de hacer este cambio. Sí, por qué la necesidad de entregar nuestra energía humana, por así decirlo, a generar mensajes y generar cambios desde la transición. Le tenemos miedo a lo que no conocemos, pero cuando lo conocemos, vemos los beneficios, muchas veces llevamos la bandera de esos procesos. Pues muy enriquecedora esta conversación. Jennifer Medina, artista monteriana, vocera cultural, experta en derechos humanos en comunidades impactadas por la industria de los hidrocarburos. Este foco que acaban de escuchar de la transición energética justa y el impacto positivo en comunidades. Jennifer, qué chévere conversar contigo. Qué bueno que estés en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Muchas gracias a ustedes también y al público que nos está escuchando. Estás en Planeta Caracol. Y seguimos adelante con este especial de transición energética con diferentes focos, el foco de la economía regenerativa, de un nuevo modelo económico, también un nuevo modelo de propiedad y producción a partir de la transición energética, el impacto en comunidades, que debe ser justo, por supuesto, lo que se está haciendo, mini granjas solares, comunidades energéticas. Y ahora vamos a conversar con Brigitte Castañeda. Brigitte es economista, PhD en Ingeniería de Petróleos, afiliada al Centro de los ODS para América Latina y el Caribe. Pues bueno, Brigitte, ¿qué tal? Bienvenida a Caracol Radio, a Planeta Caracol, en este especial de transición energética. ¿Cómo estás? Muy bien, Fidel, muchas gracias. Hoy quisiera venir como en representación de la parte económica, entonces poder hablar de todos los estudios que hemos desarrollado alrededor de la transición energética y basada pues en el conocimiento que tengo por mi base como ingeniera de petróleos, Claro. pero siempre también con una conciencia ambiental, digamos. Claro, por supuesto. Y mira que se suman muchas líneas que tú planteas allí, Brigitte, y que si nos devolvemos, ¿qué? 25, 30 años atrás, hablar, por ejemplo, de un panel solar era complejo por el impacto al bolsillo, porque un empresario pues no lo veía como, ay, sí, uno, como un negocio efectivo, y realmente lo es. Las energías limpias son el mejor negocio. Hoy en día la tecnología, la accesibilidad y el desarrollo de granjas solares, de comunidades energéticas, pues es muy viable, muy efectivo. ¿Tú cómo lo ves desde esa línea del foco económico? ¿Qué lectura tienes? Bueno, entonces sí, concuerdo contigo con que en los últimos años ha habido un avance tecnológico que eso a la vez ha hecho que los costos de estos proyectos cada vez sean más viables, más financiables desde el punto de vista económico, y para Colombia como un país que tiene potencial para desarrollar también renovables, proyectos de energía solar o de generación de energía eólica, cada vez se vuelve mucho más asequible. Y no solo eso, sino también necesario, porque si bien de pronto ya lo han mencionado, nuestra economía depende fuertemente de estos recursos fósiles, casi la mitad de las exportaciones provienen de estas fuentes. Si no hacemos nada, podemos tener un impacto muy grande, porque eventualmente los demás países van a dejar de consumir estas fuentes altas en emisiones, y Colombia se va a ver expuesta económicamente a un choque
digamos, externo, por decisiones ajenas a nosotros. Entonces, también, además de ser una transición en el sentido ambiental, que es muy necesaria en el sentido ambiental, también es muy necesaria en el sentido económico. Y por ello también debe ir de la mano de una diversificación productiva. Claro. Óyeme, Brigitte, mira que con las decisiones adoptadas por el Parlamento Europeo, los términos para no comprar más carbón, por ejemplo, o fósiles para matriz de energía, se está planteando un nuevo orden mundial en ese concepto, en esa línea de economía global. O sea, si hablamos de transición energética, no es, hey, ¿qué tal si hacemos? No, no, es una realidad que inclusive ya se activó, Brigitte, y que tiene impactos en los países que están avanzando en la materia y en quienes están en un punto emergente también, pero en esa línea. De acuerdo. De hecho, si hablamos un poco de los minerales que se van a necesitar para la transición, ya nos estamos dando cuenta que hay una nueva geopolítica donde China es el principal procesador de estos minerales críticos. Entonces, también hay que proyectarnos un poco a cómo vamos a garantizar estos suministros que van a ser requeridos, como los paneles solares, las baterías. Entonces, sí es bueno que desde el inicio estemos pensando y proyectándonos para montarnos a esta transición, pero también lo que tú decías es muy cierto. Esto puede afectar también localmente a muchas regiones. Entonces, aquí puedo hablar de decir, por ejemplo, por el lado de los ingresos que reciben los municipios. Este es un dato que casi no se escucha mucho porque la gran mayoría se concentra en los municipios donde hay petróleo, gas y carbón. Sí. Pero en un estudio que hicimos en la Universidad de los Andes con unos profesores encontramos que en promedio todos los municipios dependen de los ingresos de regalías como un 7% de sus ingresos. Así ellos nunca hayan sacado un barril de petróleo. Entonces también tenemos que pensarlo por eso de forma organizada, porque hay municipios que van a verse afectados y no están incluidos en esta discusión. Exacto, que reciben transferencias sin ser, comillas, foco de producción de gas, de carbón o petróleo. O sea que sí va a haber un impacto sí o sí en regiones. Sí, justamente analizamos esta reforma que ocurrió en las regalías, que pasó de distribuir las regalías a todos los municipios de Colombia, y vemos justamente que la llegada de regalías a esos municipios hizo que dependieran más de estos y redujeron un poco su esfuerzo para recaudar impuestos y generar sus propios ingresos. Claro, y allí obliga sin duda o plantea un escenario diferente sobre el cual tendrá que sin duda sí o sí haber cambios, pero puede tener incidencia también, Brigitte, que cada vez más y como modelos de producción, la reutilización de minerales, o sea, cuando un teléfono celular ya pierde su uso, un computador, unos aparatos tecnológicos están siendo reutilizados, se retoman minerales y a partir de allí pues también se pueden vender, o sea, la circularidad puede ayudarnos, el seguir acuñando ese concepto, hablo en términos económicos de la circularidad para reducir la extracción, pero también generar negocios allí en cuanto a esos insumos que se requieren para la transición energética. Sí, precisamente esto es algo en lo que Europa le está apostando bastante a la economía circular y el uso de lo que tú estabas diciendo, los electrodomésticos, para usar estas partes que nos sirven para generar nuevas piezas, es importante. No he analizado en detalle, digamos, cómo está Colombia en cuanto a la economía circular, pero sin duda esta transición genera una oportunidad para que haya un nuevo uso a estos electrodomésticos que antes se desechaban. Entonces, sin embargo, pienso que Colombia tiene mucho potencial para reutilizar estos. Claro. Sin duda, Brigitte, yo creo que también la ubicación geográfica de Colombia es estratégica. Si hubiese, comillas, un plan estratégico, sí, ha habido nuevos parques solares o eólicos,
pero si decididamente le apuntáramos a ser un país que pueda generar energías limpias y por qué no venderla. En su momento Ecuador nos estaba comprando energía, imagínate, antes del apagón, del racionamiento que tuvimos aquí en Bogotá. Allí, Sí. pensando en grande, ¿por qué no? Hay una alternativa tremenda de país. Claro, o sea, nuestra geografía creo que nos favorece muchísimo, no solamente con proyectos así de energía solar y de Ujú. energía eólica, sino también las fuentes hídricas. O sea, si bien ya tenemos más o menos un 70% de toda la electricidad que se consume en los hogares, por ejemplo, viene de fuentes hídricas, Sí. hay aún más potencial para conectar estas comunidades que aún no tienen acceso a la energía. Entonces, aquí estoy pensando en el Amazonas Ujú. principalmente, que es donde hay los mayores índices de pobreza energética. Ujú. Con tantos ríos, hay potencial para generar proyectos a pequeña escala, Ujú. con chorritos de agua, que les pueda generar también energía y los pueda alimentar. Entonces, este es otra solución que también habría que explorar. Ujú. Colombia también está explorando el hidrógeno. El hidrógeno, correcto, verde. Sí, y va avanzando en cómo diversificar nuestra matriz eléctrica. Y yo creo que el gran reto, o sea, por un lado, un beneficio de esta transición energética es que podemos darle más energía a aquellos hogares que antes no recibían, De que son acuerdo. como 1.3 millones de hogares. Pero también, por otro lado, tenemos que ser también muy conscientes de que esto requiere una alineación de muchos actores, Ujú. porque estos proyectos no pueden por sí solos estar apartados y autoalimentarse el 100% de la energía. O sea, en algún punto pueden requerir conexión a la red y yo creería que esto es lo más óptimo para que ellos también puedan garantizarse seguridad de energía a las 24 horas. Ah, Entonces, es una oportunidad, pero sí, tiene también su letra chiquita que hay que claro. saber también cómo. Siempre es bueno ese foco económico que nos aterriza y nos aterriza bien claro, Brigitte, en esta transición energética, este especial de Planeta Caracol aquí en Caracol Radio. De mi parte, gracias, de mi parte, muchas gracias porque nos has dibujado un mapa clarísimo a nivel global y regional del impacto que esto representa, pero también del valor y de lo que es hoy una realidad. La transición energética está en marcha y de ese bus no nos podemos quedar por fuera. Exacto. Así Brigitte, es, Fidel. sin Yo duda. pienso que, o sea, hay que Ujú. actuar por el medio ambiente, por las futuras generaciones, pero también tenemos que aterrizar un poquito y mirar cómo vamos a hacer Sí, desde el punto de vista financiero y fiscal para que nos duela menos. exacto. Porque el Ujú. bolsillo siempre va a Así es. preocupar, Así siempre. es, sí. Y ese sí lo sentimos todos. Como, Así es. como el calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad, el También. bolsillo también es importante. Óyeme, Brigitte, de verdad, Así gracias es. por tu tiempo. Qué bueno que estés aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Y gracias por ese conocimiento que nos has compartido. Gracias a ti por la invitación. Que estés bien. Muchas gracias. Es Caracol Radio, especial Transición Energética en Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol.